Una producción de Drop. Advertencia. Cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos temporistas, soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. No tengo ninguna explicación para la siguiente historia que voy a contarles. Simplemente es algo con lo que tengo que lidiar y no sé qué es lo que me va a ocurrir. Así que si algo te pasa similar a esto, huye lo más pronto posible. Escucha con atención. Aquel día apoyé los brazos detrás de la cabeza, leyendo por encima los créditos de una película que acababa de ver. Después de ver la mitad, me levanté del sofá y fui a la cocina. Abrí la puerta del refrigerador y encontré un jugo, así que me senté en la encimera junto a la ventana. Abrí un poco la tapa y di varios tragos largos y ruidosos. Cuando ya no pude beber más, jadeé para que entrara el aire fresco y me limpié la boca con el dorso de la mano. Mis tardes transcurrían sin incidentes por aquellas fechas del verano. Eran las 9:15 p.m. de un sábado de julio. Había terminado las clases por vacaciones y mis padres habían ido a visitar a mis tíos, que vivían en la costa. Seguirían fuera 2 semanas más. Rechacé la invitación. No es que me disgustara el lugar ni mis familiares, pero solíamos quedarnos ahí tanto tiempo que me perdía casi todas las vacaciones de verano. Y la verdad es que prefería pasarlas con mis amigos en el pueblo. Yo era un buen chico, que sabía hacer sus deberes y en general no era un idiota, así que me dejaban quedarme en la casa siempre y cuando la mantuviera limpia. Sentado, miré al jardín para comprobar si había algo que me diera miedo en la oscuridad. Estaba vacío y negro. Deseaba tener una mascota, un perro o un gato, pero su pelo siempre me hacía estornudar y me picaban los ojos. Con eso en mente, mi padre dijo que no, aunque eso no me importaría tanto. A las 9:22 volví a meter el resto del jugo en la puerta y volví a la ventana. Subiéndome de nuevo a la encimera, miré el jardín e identifiqué las sombras, una a una, para asegurarme de que todo estuviera en su sitio. Los arbustos tenían su forma habitual. 2 arbolitos estaban junto a la valla trasera y una masa metálica con 4 sillas descansaba tranquilamente en el patio. Me gustaba observar esta clase de cosas y en gran medida por eso no le tenía miedo a la oscuridad. Recuerdo que siempre me levantaba para investigar los pequeños ruidos de la noche. Yo odiaba dormir de cara a la pared. Si alguien entraba en mi habitación por la noche, prefería saberlo para tener al menos una posibilidad de escapar. Esto significó que mis preocupaciones se disparaban rápidamente, ya que o bien no encontraba nada abajo, o bien abría los ojos y veía una habitación vacía. No saber qué podía estar causando esos ruidos extraños que venían de la cocina, de las escaleras o de mi habitación es lo que me pone los pelos de punta. A las 9:30 p.m. me bajé de la encimera y volví a la sala para apagar la tele. Decidí llevarme el resto del jugo arriba. Volví a la cocina, abrí la puerta del refrigerador y me detuve. Al girar la cabeza para enfocar afuera, me di cuenta de que alguien estaba de pie en el jardín. Cerré la puerta del congelador y apagué la luz para que no me vieran tan fácilmente y me apoyé lentamente en la encimera de la cocina para ver mejor. Todas las puertas estaban cerradas y todos los vecinos estaban en casa. Aún así, mi corazón se aceleró un poco mientras me esforzaba para ver su figura en la oscuridad. Tenía que apartar la mirada constantemente para mantener su silueta en mi visión. Estaba muy quieto y era un poco delgado, pero eso era todo lo que podía ver. No podía distinguir nada más. ¿Hay alguien ahí?, dije en voz alta. Nada, era la sombrilla del jardín apoyada contra la cerca trasera. Sonreí para mis adentros, contento de no haberme alterado demasiado, y subí a mi habitación. Me tumbé en la cama con la cabeza apoyada en una almohada, abriendo la computadora boca abajo para ver si alguien estaba conectado. Al parecer, alguien más estaba aburrido y vio mi nombre aparecer. Chris. Hola. Yo. Hola, ¿estás bien? Sí, estoy un poco aburrido. ¿Tus padres todavía están fuera? Un par de semanas nada más. ¿Por qué no voy? No quiero ser grosero, pero no tengo ganas de pasar el rato esta noche. Gracias, de todos modos. Ya sé lo que quieres decir, está bien. ¿Y mañana? Sí, eso suena mejor. Genial, estaré ahí alrededor de la 1. Tengo unos asuntos familiares que atender mañana. De acuerdo.
por cierto, ¿aún tienes tienda de campaña? Podemos acampar en el jardín o algo así. Genial, una pijamada. Yo también quiero eso, hermano. Lo que sea, pero ¿tienes la tienda? Sí, en algún sitio. Déjame revisar. Vuelvo enseguida. Me levanté de la cama y fui a revisar el armario bajo las escaleras. No sabía dónde estaba la tienda, pero me pareció un buen punto de partida. Abrí la puerta del armario y empecé a apartar los abrigos. Había unas cajas de cartón apiladas al fondo y quizá la escondieran, así que empecé a quitarlas. Saqué un par de las que estaban a mano y tuve un golpe de suerte. La bolsa de la tienda apareció a la vista. Me incliné sobre las otras cajas, tomé la bolsa y también la sombrilla grande que estaba a su lado, por si acaso llovía mañana. Me llevó un par de segundos volver a la ventana de la cocina y concentrarme en la oscuridad del exterior. Mis ojos aún no se habían adaptado a la oscuridad, así que no podía ver más allá de la valla trasera. Apagué la luz de la cocina, me apoyé en la encimera y seguí mirando el mismo punto. Los demás elementos del jardín empezaron a desvanecerse uno a uno, encajando en mi imagen mental anterior. No estaba seguro de qué quería ver. La oscuridad dio paso a las formas familiares que conocía, pero después de un rato tuve la certeza de que aún había una figura contra la valla del jardín trasero. No se había movido. Me quedé parado 15 minutos mirándola. No podía distinguir bien su forma, pero sí parecía que había alguien ahí. Decidí que no era una amenaza. Pensé que si hubiera corrido algún peligro real, ya estaría mucho más preocupado. Ese pensamiento me mantuvo tranquilo, pero también quería averiguar qué era. No podía quedarme ahí para siempre. Subí corriendo a las escaleras, tomé mi computadora y la bajé a la encimera. ¿Podrías venir ahora? Sí. Sí, creo que estoy viendo algo en mi jardín. ¿Qué es? ¿Un animal? No, es alto. Pensé que era un paraguas. ¿Y ahora estás seguro de que no lo es? No sé, pensé que era alguien, pero ahora estoy seguro de que no es una persona. Simplemente se ve raro y no creo que estuviera ahí antes. ¿Desde cuándo lo ves? Desde temprano, creo. No me acuerdo. ¿Tienes miedo? Se sentiría mejor si estuviera alguien más aquí. Bueno, me ofrecí a ir y estoy aburrido. ¿Entonces sí? Sí, iré pronto. Genial, gracias. Usa la puerta principal. Me quedé ahí sentado, observando la figura negra apoyada en la valla durante otros 10 minutos. Finalmente sonó el timbre. Abrí y Chris entró corriendo y me dio un abrazo enorme. «Ha pasado demasiado tiempo», gritó Chris fingiendo. «Claro, debe haber sido un día entero, ¿verdad?», respondí sonriendo. «Un tormento, claro que sí». «Mira, ven aquí», dije, empujándolo y caminando hasta la cocina. Apagué la luz y señalé la figura. «Mira». «Dame un segundo», dijo Chris. «No veo bien». Un minuto después se dio cuenta. ¿Esa cosa negra? Sí. Los dos nos quedamos ahí, mirándolo un rato. Casi esperaba que ya no estuviera cuando lo miró. Se inclinó sobre el mostrador. Es solo una planta grande o un tablón de madera o algo así. Vamos a ver la tele mejor, ¿qué te parece? ¿Podríamos ir para asegurarnos?, pregunté. ¿Tienes una linterna?, respondió. No, no tengo. Bueno, podríamos comprobarlo si dejamos la luz de la cocina encendida y abrimos un poco la puerta trasera, sugirió. Lo pensé un segundo y acepté, pero le dije que nos quedáramos junto a la casa. Nos pusimos los zapatos y abrimos la puerta trasera. Al salir al patio, sentí que el aire era denso y cálido esa noche. Chris caminaba detrás de mí. Nos quedamos muy cerca de la puerta, mirando la cerca trasera. Deberíamos... Apenas había comenzado a hablar cuando él entró rápidamente de nuevo en la casa, todavía mirando la valla. «¿Qué es lo que pasa?», pregunté mientras lo seguía. Me giré y me di cuenta de que la figura había desaparecido. Por la luz que entraba por la puerta trasera, era evidente que la cerca y el resto del jardín estaban igual que siempre. «¿Dónde está?», preguntó Chris. Si estaba apoyado en la valla, probablemente se cayó en un arbusto o algo así. Intenté convencernos. Nos quedamos mirando fijamente unos segundos más y luego decidimos que estábamos demasiado nerviosos para ir a comprobarlo. No suelo dejarme llevar por mis terrores nocturnos, pero ahora empezaban a cobrar forma. ¿Puedes quedarte a pasar la noche?, le pregunté a Chris. Sí, claro, no hay problema. No parecía que realmente quisiera hacerlo. Mantenía la vista fija en la valla. Entramos y cerramos la puerta con llave antes de subir a mi habitación. Saqué un saco de dormir para Chris y corrí las ventanas sin volver a mirar el jardín.
Hablamos de tonterías un par de horas para distraernos y entonces nos quedamos dormidos. Por la mañana encontré el saco de dormir de Chris vacío. Lo llamé y me dijo que estaba abajo, así que me puse una camiseta y bajé. ¿Dormiste bien?, pregunté. Sí, bastante bien, pero no dejaba de pensar en el jardín y esas cosas. Oye, ¿encontraste la tienda? Sí, la encontré, respondí, recordando esa figura que había olvidado hasta ahora. Bueno, estaba pensando en acampar y pensé que tal vez podríamos traer la tienda de campaña a casa. Sería una variación, ¿sabes? No tuve que preguntarle por qué. No me apetecía quedarme en el jardín después de anoche. Un momento. Anoche. Ahora que lo pienso, había salido el sol y quería echar un vistazo al jardín mientras no estuviera completamente oscuro. Se lo pregunté a Chris y aceptó con dudas. Nos pusimos los zapatos y salimos al jardín. No sé por qué estábamos tan preocupados. Era luminoso y colorido. Las plantas y arbustos que bordeaban el jardín olían muy bien y había un pajarito en uno de los arbolitos cantando para su pareja. Caminamos hasta la cerca trasera para no encontrar nada fuera de lugar y miramos por encima de los arbustos frente a los paneles para ver si había algo detrás. No encontramos nada. Caminé por el borde del jardín una vez más mientras Chris intentaba silbarle al pájaro. Ladeó la cabeza de un lado a otro, intentando descifrarlo. Era un día cálido, perfecto para acampar esa noche. Decidí. Hablábamos mientras llenábamos un par de mochilas con sacos de dormir y algo de comida de la cocina. No queríamos hacer fuego, así que empacamos perritos calientes enlatados, pan, un paquete de tomates y chocolate, además de algunas botellas de agua. Hay un bosque justo al lado de mi casa que, de hecho, está bastante bien, explicó Chris. Podemos acampar ahí, está justo al lado de mi casa. Si tenemos mucho frío o necesitamos más comida, podemos ir a mi casa. Mis padres están fuera, así que de todos modos tendremos libertad para movernos por el lugar. ¿Los tuyos también están fuera?, pregunté. Es su aniversario, así que salen a pasar la noche, explicó. Se alojan en un hotel en el pueblo de al lado, volverán por la mañana. Al parecer, dejar a los hijos solos estaba de moda en este verano. Sobre el mediodía salimos de mi casa con las 2 mochilas, un saco de dormir para cada uno y la tienda de campaña, y nos dirigimos a casa de Chris. Estaba bastante cerca y formaba parte del mismo barrio. Charlamos y bromeamos mucho, caminando de un lado a otro, saludando con la cabeza a un par de vecinos conocidos. Era un día increíblemente bonito. Nos daba calor en el cuello y los árboles de la acera parecían brillar verdes por debajo con la luz del sol atravesando las hojas. Un aspersor nos ofreció agua al pasar junto a una casa y me sentó bien en los brazos calientes. Ya estaba sudando cuando llegamos a casa de Chris. No llevábamos más de 20 minutos caminando. No entramos en su casa inmediatamente porque hacía mucho calor, así que fuimos directo a su jardín y dejamos las mochilas a la sombra. No bromeaba. La puerta de su jardín daba directamente a un impresionante bosque. Árboles muy altos y delgados se alzaban sobre la casa y se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Algunos arbustos y matorrales cubrían el suelo del bosque, pero la mayor parte era hierba o tramos de tierra bastante lisos. No entendía por qué este bosque se clasificaba como pequeño. «Se ve bien, ¿verdad?», dijo Chris. «Es genial», admití, abriendo la puerta y observando la zona. Caminé entre los árboles y encontré un lugar plano para la tienda. Me giré para preguntarle a Chris su opinión y me detuve, un poco decepcionado. No parecía un verdadero campamento con su casa tan cerca. «Vamos un poco más adentro para que al menos se sienta de verdad», dije, y volví a recoger mis maletas. Caminamos en línea recta desde la casa de Chris y seguimos mirando hacia atrás hasta que la casa estuvo casi oculta por los árboles, uno frente al otro. Solo habíamos avanzado un poco, pero el bosque ya era espeso y verde. Incluso había un columpio de cuerda largo colgando en uno de los árboles, pero parecía demasiado viejo para sostener nuestro peso, así que decidimos mantenernos firmes y evitarlo. Desempaqué la tienda de campaña y la armé con la ayuda de Chris y metimos nuestros sacos de dormir. Me tumbé dentro para probarla. Hacía tanto calor y humedad que tuve que ajustar mi respiración por un segundo. Salí de nuevo y le pregunté a Chris si tenía una linterna para la noche. «Puedo hacerlo mejor», respondió y salió corriendo hacia la casa. Tenía demasiado calor para correr tras él, así que abrí mi mochila y abrí una botella de agua. Bebí la mitad y guardé el resto. Me tumbé en un trozo de hierba y miré hacia el dosel. Las hojas se movían suavemente y las observé hasta que regresó Chris. «¿Conseguiste una linterna?», pregunté, cerrando los ojos. El sol brillaba a través de mis párpados y tenía mi visión de rojo.
Escuché el suave sonido de sus pasos sobre la hierba mientras pasaba junto a mí hacia el columpio de cuerda. Eso no te va a sostener, advertí al escucharlo tirar de la rama con un pequeño crujido. Tiró de ella y crujió en respuesta. Escuché, tiró de ella una vez más y otra vez. Hubo un momento de silencio mientras supuse que todavía la estaba sopesando, y luego otro tirón. Continuó tirando unas cuantas veces más y el crujido siguió a cada una. Estaba seguro de que no aguantaría su peso y sonreí, prediciendo un gran crujido y un chasquido cuando la cuerda o la rama se rompieran. Esperé mientras hacía algunos tirones finales. Crujido, crujido. Esperé quieto. Crujido, crujido, crujido. Aquí está. Escuché la voz de Chris desde su jardín. Me incorporé de golpe, casi torciéndome el cuello, al girar la cabeza bruscamente para mirar su casa. Él corría entre los árboles con una linterna eléctrica. Miré hacia el columpio. Estaba inmóvil, sin nada de cerca. Me levanté y di la vuelta completa, sin nada en ninguna otra dirección. ¿Qué? Murmuré mientras caminaba hacia la cuerda. Tiré de ella suavemente, pero no crujió. Tiré con más fuerza, pero tampoco crujió. Se me secó la boca, salté, la agarré y tiré de ella hacia abajo. La rama se dobló un poco al tocar el suelo, pero seguía sin hacer ruido. La seguí sujetando mientras miraba hacia las ramas, pero finalmente la cuerda cedió bajo mi peso en algún punto intermedio, y un golpe sordo me llegó a los oídos cuando la gruesa cuerda cayó frente a mí. Chris hacía sonar la linterna al pasar. Mira, nunca la había usado, mi prima me la regaló por Navidad. Compra regalos raros, ¿no? Ah, ya veo que el columpio está muerto. Vamos a enterrarlo como es debido en memoria de todas las alegrías que nos dio. No respondí. Seguí mirando la rama con medio columpio de cuerda atado. Oye, ¿estás bien? Chris siguió mi mirada. Pensé que ya habías vuelto, dije de inmediato. No era de los que dejaban pasar las cosas como si nada. ¿Qué? Respondió. Alguien pasó junto a mí y estaba jugueteando con el columpio de cuerda. ¿Quién era? No sé. ¿Y está todavía por aquí? No lo sé. Tenía los ojos cerrados y estaba ahí parado. Señalé, pero entonces te escuché gritar, así que miré a mi alrededor y no había nada. Lo escuché pasar junto a mi cabeza. Me sentí un poco mareado. Mira, cálmate un segundo, empezó Chris. Es mediodía, estamos a 9 metros de mi casa, y aunque fuera una persona, ¿qué más da? Es solo un bosque público, cualquiera puede pasar por aquí. Eso tenía algo de sentido, y tenía razón en que era público. Pero entonces, ¿dónde estaban? Miré a mi alrededor una vez más, sin embargo, los árboles se acumularon rápidamente, y no pude ver nada a lo lejos. Supuse que podría perder a alguien ahí a poca distancia. Está bien. Amigo, puedo quedarme solo en casa semanas enteras, pero no soporto un paseo corto por el bosque en verano. Para eso me trajiste a mí, amigo. Tranquilo, declaró Chris. Pasamos el día caminando por el bosque y volvimos a la tienda a buscar agua cuando teníamos demasiado calor. Hablamos de la escuela y nuestros planes para el futuro. Hablamos de nuestros sueños, de fantasmas y de criaturas que acechaban en la oscuridad. A ninguno de los dos nos daba mucho miedo ese tipo de cosas, pero eran buenas historias para acampar. Chris contó una particularmente buena sobre una mujer que vivía en el bosque. Tenía cabeza de gato y si escuchaba su maullido áspero, significaba que te buscaba. Si dejaba de maullar, significaba que te había encontrado y se dirigía rápidamente hacia ti. Me puso los pelos de punta y poco después dejamos de contar historias. La luz del día finalmente se desvaneció y ya no veíamos bien, así que volvimos a la tienda para pasar la noche. El calor intenso del día nos había quitado el apetito, así que dejamos la comida por ahora y decidimos comerla por la noche, si nos entraba hambre, claro. Chris colgó la linterna eléctrica en la parte delantera de la tienda, encendiéndola al hacerlo. Era increíblemente brillante y proyectaba una luz amarilla sobre el suelo y los árboles que había. El cálido resplandor parecía espectacular, pero lo que estuviera más allá de la luz estaba oculto en la oscuridad. Nuestra zona inmediata estaba despejada, pero después de unos pasos, la luz parecía detenerse por completo. Parecía extraño. Chris se agachó bajo la abertura de la tienda y yo lo seguí. Los sacos de dormir parecían tentadores, ya que el calor de antes había desaparecido y había demasiado frío para usar camisetas y pantalones cortos. Entramos y nos llevamos la linterna. ¿Puedes escuchar el maullido?, dije, inclinando la cabeza mientras me esforzaba por escuchar.
Sí, claro, yo también escucho tonterías. Chris sonrió y cerró la cremallera de su saco de dormir. Carajo, creí que lo podía asustar, pero bueno, cerré la cremallera de mi propio saco y nos quedamos ahí charlando un rato. Y entonces nos abatió el cansancio de una noche de verano tan calurosa y nos quedamos dormidos. En ese momento soñé que caminábamos de nuevo hacia la casa de Chris, pero había más árboles que antes y oscurecía muy rápido. Parpadeé y de repente se hizo de noche, con el bosque extendiéndose en todas direcciones. El columpio de cuerda colgaba frente a mí. Me di la vuelta y Chris ya no estaba. Escuché un crujido detrás de mí y me invadió la sensación de haber saltado un escalón en la escalera. Por alguna razón no pude darme la vuelta. Eché a caminar en línea recta y pronto volví a ver el columpio de cuerda. Me di cuenta de que estaba en una pesadilla. El columpio se levantó lentamente hacia los árboles y lo vi desaparecer. Me acerqué y me detuve debajo de donde había estado y escuché un crujido sobre mí. Al levantar la vista hacia el dosel, una figura negra con cabeza de gato descendió a toda velocidad con la boca abierta de par en par. Uno de sus dientes me rozó el ojo izquierdo y me desperté de golpe, jadeando mientras me incorporaba en la tienda. Tenía la espalda empapada de sudor y Chris dormía a mi lado. La linterna seguía encendida y podía ver nuestras mochilas al fondo de la tienda. Respiré hondo y luego me dejé caer de nuevo, con la cabeza golpeando el suelo con demasiada fuerza. Hice una mueca y tomé la botella de agua que tenía a mi lado, bebiendo un par de tragos. No podía dormirme con el resplandor de la linterna en los párpados, así que me incorporé y la busqué por la tienda. Enseguida me di cuenta de que la luz venía de fuera. «¿Chris?», pregunté, todavía confundido por el sueño. Murmuró algo en respuesta. «Chris, ¿dónde está la linterna?» En algún lugar, ¿por qué?», dijo lentamente y somnoliento antes de darse la vuelta. Volviendo a mirar a mi alrededor, la luz provenía claramente de afuera. Sopesé las opciones: o bien un asesino se había colado en nuestra tienda y no había hecho nada más que sacar la linterna, o bien no la habíamos metido en la tienda y me había equivocado de memoria. Eso sonaba más convincente, así que me arrodillé junto a la tienda y la abrí. Miré a mi alrededor por la abertura. No era evidente de inmediato de dónde venía el resplandor, pero ¿por qué podía verlo? Levanté la vista. La linterna estaba a 6 metros de altura, suspendida en la oscuridad. Se me puso la piel de gallina y subí la cremallera antes de sacudir a Chris. «Chris, despierta, por favor». Escuché la urgencia en mi voz y se levantó. ¿Qué pasa?», preguntó Chris frotándose los ojos. «La linterna está colgada afuera». Pero la traje yo», me aseguró. Me sentí mal al perder el control. Ambos miramos hacia el frente de la tienda. «Deberíamos volver a casa», dije con determinación. Solo era un niño en el bosque cuyos padres estaban lejos. «No voy a caminar en la oscuridad», respondió Chris. Ahora parecía preocupado. «Tenemos una linterna», me detuve. Volvimos a mirar la parte delantera de la tienda. No podíamos quedarnos ahí para siempre. Nos estábamos asustando mientras nos quedábamos ahí sin hacer nada. Así que este era el plan. No íbamos a volver a dormir. Recuperaríamos la linterna de alguna manera. Lo dejaríamos todo ahí y pasaríamos la noche en casa de Chris. Odiaba ser el primero en irme. Quería dar la vuelta, incluso agachándome junto a la entrada de la tienda. Abrí la cremallera de la puerta de tela y miré alrededor. Nada. Miré por encima de la tienda que había detrás. Nada a la vista. Literalmente nada. Todo estaba negro fuera de la luz. Di un paso afuera y hacía frío. Chris dijo lo mismo, de pie a mi lado, mirando por encima del hombro. Se giró y vio la linterna en el aire. ¡Ay, Dios mío! Nos quedamos ahí, mirándola durante unos segundos que pasaron muy lento. Finalmente, descubrí que el árbol colgaba. La cuerda rota que se balanceaba a mis pies lo confirmó. Muy arriba, fuera de nuestro alcance, la linterna colgaba sobre nuestras cabezas, atada al otro extremo de la cuerda que aún pendía de la oscuridad. No pude descifrarla. Estaba muy alto, demasiado alto para una escalera, y los árboles no tenían ningún sitio para escalar. Recogí el trozo de cuerda que se había roto antes, lo hice un nudo y apunté a la linterna. Retrocedí un paso y salté, lanzándola al aire. La linterna se volcó de lado y se balanceó. Proyectó sombras que se mecían a nuestro alrededor. De repente deseé que no lo hubiera golpeado. La luz hizo que las sombras se inclinaran de un lado a otro con la linterna. El horrible y antinatural balanceo me hizo entrar en pánico y
Mis ojos se humedecieron mientras el miedo se apoderaba de mí. Volví a tomar la cuerda y la lancé desesperadamente a la linterna. Fallé y el fardo de cuerda salió volando hacia la oscuridad. Desesperado, me volví hacia Chris, que ya había agarrado su mochila. Se dio la vuelta y la lanzó con un grito, y le dio, por fin, a la linterna. Cayó y se estrelló contra el suelo con un crujido, pero la luz seguía encendida. Corrí para recogerla. Me volví hacia Chris y casi lloro de alivio. «Vamos, vamos, vamos, vamos», le animé, y empezó a trotar rápidamente hacia su casa mientras yo lo seguía, casi corriendo, casi tropezando. Nos perdimos en la oscuridad, mirando por encima del hombro y preocupándonos mientras nuestros pensamientos se consumían, pensando en todo lo que podía estar esperándonos entre los árboles. No sé cuánto tiempo estuvimos avanzando, pero pronto se hizo evidente que la casa de Chris no estaba en esa dirección. «Por Dios, ¿dónde está?», dijo Chris con la voz tensa. «Tendremos que encontrar la tienda e intentarlo de nuevo». Un par de lágrimas se formaban en las comisuras de sus ojos. Probablemente también estaban en los míos, pero el corazón me latía tan fuerte que no me di cuenta. De acuerdo. Respiré hondo y dimos la vuelta, en línea recta, justo detrás de nosotros. ¿Y si no encontramos la tienda? No pude evitar pensarlo una y otra vez mientras volvíamos sobre nuestros pasos. Caminamos lo que parecía el doble de tiempo antes de que la luz finalmente iluminara el lateral de la tienda. Corrimos y nos quedamos cerca de su costado, mirando a nuestro alrededor para intentar averiguar qué dirección tomar. El silencio era como el inicio de una pesadilla, justo antes de que algo horrible se abalanzara sobre ti, gritando. La comparación de eso me provocó náuseas y apreté los ojos con fuerza. Tenía las sienes tan calientes que podía sentir cómo el cerebro me golpeaba contra el cráneo. No podía ni imaginar dónde estaba la casa. Podíamos ver a unos 3 metros desde la linterna y luego, completamente oscuro. No había pistas. Todas las direcciones parecían equivocadas. Chris me quitó la linterna y caminó en un pequeño círculo, forzando la vista para intentar ver. Yo me quedé quieto. «Chris, apágalo», le susurré apresuradamente. «¿Qué?», preguntó. Caminé rápidamente y en silencio hacia él, acercando mi rostro al suyo. «Hay algo en la tienda». Su mirada se desvió hacia la tienda, donde se quedó ahí, observándome fijamente. Estábamos a la izquierda de la misma y desde ese ángulo apenas podía ver la puerta abierta, aunque recordaba haberla dejado así que no era solo eso lo que me hacía apretar los dientes. A pocos metros mi mochila estaba afuera, sobre la tierra seca, con la comida que había empacado, ahora ordenadamente colgada de ella. Nuestros sacos de dormir también estaban bien colocados, uno tras otro, haciendo que la hilera de pertenencias llegara directamente a la entrada de la tienda. Di un paso adelante con cuidado para que la luz atravesara la tela con mayor facilidad. No podía ser un efecto de la luz. Algo grande y oscuro estaba obviamente agazapado, con lo que supuse que era su frente. Mirando hacia la puerta de entrada, me odié por no haberlo visto antes. No se movió en absoluto, ni pareció respirar. Simplemente permaneció ahí, esperando a que investigáramos el espectáculo que había creado. «¡Apágalo!», volví a susurrar. Chris seguía mirándome fijamente, sordo. «Chris», supliqué en un susurro. Una voz cercana se unió a la conversación. «Chris». Ambos lo escuchamos y la sangre nos corrió por las venas. Venía de la tienda, una voz lenta, tensa y áspera, como la de un loro copiando una palabra nueva. El sonido resonó en mi piel y se coló en mis oídos. La luz apagó con un clic demasiado fuerte. Chris me agarró del hombro y apretó los puños con fuerza. Nos quedamos ahí, en completa oscuridad. No podía moverme ni quedarme. Mi mente luchaba por controlarse mientras mis piernas, clavadas en el suelo, esperaban una acción. Respiramos superficialmente, silenciosamente. La negrura nos oprimía los ojos como agua. El sudor me recorría todo el cuello. No podía ver la tienda. «Chris, apágalo», dijo algo. Sentí un vuelco en el estómago cuando la cosa de la tienda jugó con mis palabras. Rápidamente agarré la mano de Chris, tirándolo en dirección contraria. Corrí como nunca antes, las piernas de Chris golpeando alternativamente las mías. Continuamos durante casi un minuto. Nos perdimos mientras corríamos en la oscuridad absoluta. Olvidé dónde estábamos y no podía ver lo que tenía delante. Choqué de frente contra un árbol y mi frente golpeó su costado con un golpe sordo y hueco.
Chispas se encendieron en mis ojos mientras reprimía el dolor. Dolía tanto que no podía respirar. Chris intentó jalarme, pero caí al suelo de rodillas y vomité. Al desplomarme de espaldas, con la cabeza entumecida, Chris me levantó. «Por favor, no pares, por favor», suplicó. No pude responder. «Por favor, sigue». Obligué a mis piernas a aguantar mi peso mientras ponía las rodillas rectas, apoyándome en Chris. Sentía el cuerpo vacío y un poco de sangre me corría por la frente. La sequé mientras intentaba comprender la situación de nuevo, pero el dolor era insoportable. «Espera, no puedo», supliqué. «Solo espera, por favor, espera». Nos quedamos juntos en el bosque oscuro, pero podríamos haber estado en cualquier lugar. No podía ver a Chris acurrucado a mi lado. No parecía oscuridad. Era como si alguien me hubiera envuelto la cabeza en una manta. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras esperábamos, pero nuestra respiración era fuerte y me pregunté desde qué distancia se escucharía. La realidad empezó a volver a mí y el dolor ya casi era soportable. Me enderecé, intentando comprender lo que estaba pasando. El miedo me atravesó por segunda vez y empecé a contar mentalmente. Pasó un minuto sin que yo oyera ningún sonido. El viento había muerto y los pájaros también. Pasó otro minuto y seguí contando. 3 minutos, seguíamos solos. ¿Acaso nos buscaba? Busqué el brazo de Chris en la oscuridad. Di un respingo al tocarlo, pero lo sujeté con la otra mano. Aún sostenía la linterna. ¡Qué bien! Teníamos la luz de nuestro lado. Ahora, ojalá pudiéramos usarla. Repasé mentalmente los acontecimientos a toda prisa. La linterna colgaba de un árbol. Salimos de la tienda y no pudimos encontrar el camino a casa. Para cuando volvimos a la tienda, había algo dentro de ella. Pero entonces, ¿por qué se llevó la linterna y no hizo nada mientras dormíamos? Si fue pura suerte que estuviéramos solos cuando intentábamos conseguir la linterna, me pregunté cuán remota era la posibilidad de una segunda oportunidad. Me quedé en silencio un momento y luego susurré lo mejor que pude. «Chris, tenemos que encender la linterna. Tenemos que largarnos de aquí, carajo. Podemos irnos corriendo a tu casa, pero tenemos que ver». No, por favor. Tenemos que quedarnos aquí», intentó susurrar Chris también. «Podemos esperar a que amanezca si es necesario, pero no podemos encenderla». Pude escuchar en su voz que un sollozo se abría paso. «¡Cállate! Tienes que hacerlo, carajo». Separé los labios para intentarlo de nuevo, pero al hacerlo, escuché algo. Un leve chasquido proveniente de algún lugar en la oscuridad. Era casi inaudible, pero estaba ahí. Un chasquido irregular, entrecortado. Sonaba como uñas sobre una mesa de madera y se movía. Venía de delante de nosotros, estaba seguro. Un constante clic llenó mis oídos mientras intentábamos calcular la distancia. Se acercaba, más y más, hasta que se detuvo. Me alegré por primera vez en mi vida de no poder ver lo que nos esperaba en la oscuridad. Quizá eso significaba que también estábamos ocultos. Mientras mis pensamientos se disparaban en todas direcciones, en mi mente le di a la cosa en la oscuridad la imagen de la mujer con cabeza de gato, y eso me aterrorizó. Estaba esperando escuchar ese maullido, pero algo más me llamó la atención. «Oye, Chris». Apreté la garganta y traté de no llorar. «Chris». Pronunció su nombre 2 veces y me tapé la boca con la mano. El horrible y áspero diálogo sonaba a unos pasos de distancia. La palabra se decía de forma extraña, sin ningún significado. Eran solo sonidos que esta cosa había captado y ahora los usaba para sorprendernos en la oscuridad. Chris me soltó la mano y escuché su pie plantarse suavemente en la hierba detrás de él mientras se preparaba para correr. «Ni se te ocurra», intenté proyectar en su mente. «No haga ruido». «Chris, por favor, Chris». Sonaba tan mal, tan largo como una puerta que se abre lentamente. Chris dejó escapar un gemido al llamarlo. Me quedé paralizado, esperando que algo, cualquier cosa pasara. Hubo un largo silencio y contuve la respiración todo lo que pude. No podía esperar más. Muy despacio, extendí la mano hacia Chris y la puse en su hombro, y con mucho cuidado, ambos levantamos los pies y logramos dar un paso sin hacer ruido. Retrocedimos, alejándonos de la voz y sin detenernos, pero con mucho cuidado, muy despacio. No me importaba cuánto tardáramos en llegar a algún sitio. Si nos tomaba 1 hora dar cada paso, íbamos a salir. Chris retrocedió hasta un árbol y jadeó audiblemente. El clic empezó de inmediato. Seguía avanzando constantemente hacia nosotros. No sabía qué hacer.
Solo podía pensar en cerrar los ojos con fuerza e intentar no gritar. Mientras estábamos ahí, el clic se detuvo, a un brazo de distancia de donde estábamos. Silencio, nuevamente. Chris, enciéndelo, por favor. El miedo me invadió. Chris encendió la luz y salió disparado en dirección contraria, sin mirar atrás. Me giré y sostuve la linterna a la vista como si nada más existiera. No nos atrevimos a mirarlo, pero podíamos escucharlo. Nuestros pasos resonaban en la hierba y la cosa nos perseguía con un tap, 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 tap. Ahora como garras escurridizas sobre tierra dura. Mientras corría desesperadamente para alcanzar la luz, el sonido se elevó de repente detrás de mí y sobre nuestras cabezas entre los árboles. Esto no iba a pasar, iba a caer sobre nosotros. ¡Gira!, grité. Ya no me importaba. Si queríamos salir con vida tendríamos que correr. Cambiamos de rumbo de repente. El golpeteo se detuvo un instante, lo suficiente para que avanzáramos unos metros antes de que volviera a nuestra dirección. Tenía calambres horribles en las piernas y Chris jadeaba con fuerza. No podíamos seguir así. ¿Dónde estábamos? Vi que la luz de la linterna se apagaba bruscamente más adelante. No tuve tiempo para detenerme y me preparé para chocar contra Chris. Pero la luz pasó bajo mis pies. Había dejado caer la linterna. Giré la cabeza y la vi desaparecer en la oscuridad. Inmediatamente fue demasiado lejos para volver. La cosa me caería encima en un segundo. Chris. Lloraba y me secaba las lágrimas mientras corría, preparándome para chocar con un árbol en cualquier momento. ¡Sigue corriendo!, escuché a Chris gritar más adelante. ¡Hay una luz! Tenía la vista nublada por las lágrimas, pero podía verla. Un resplandor naranja flotando en el aire a lo lejos. ¿Otra vez? ¿Qué está pasando? Quería gritarle que lo evitara, pero me di cuenta de que era una farola. Sentía las piernas como si corriera por el agua, pero las forcé con más fuerza, con un objetivo en mente. Gradual y dolorosamente, la luz se acercaba, al igual que el chasquido. Aquella cosa se movía como nada que yo conociera. Vi la figura de Chris pasar por debajo de la farola y luego desapareció. ¡No pares!, grité al acercarme al límite del bosque, y mis piernas se adaptaron a medida que el suelo del bosque daba paso a una base sólida. Vi una hilera de farolas más que se extendían hacia la derecha, y la figura de Chris pasaba regularmente por debajo de cada una. Cuando estuve seguro de haber salido completamente de los árboles, no me detuve. Corrí bajo varias farolas más, distanciándome lo máximo posible del límite del bosque. Al cabo de un rato, me di cuenta de que el clic había cesado. Necesitaba asegurarme de que estábamos bien. Giré la cabeza y miré hacia atrás, a lo largo de la hilera de farolas, sin apartar la vista de la primera. Disminuí el ritmo al volver el dolor de cabeza y piernas. Volvió el silencio y las luces revelaron un camino vacío. Seguí trotando, con la vista fija en el resplandor, esperando ver algo en cualquier momento, pero no iluminó nada más que el hormigón y el borde de la carretera. ¿Estás ahí?, la pregunta me daba vueltas en la cabeza una y otra vez. Al girar la cabeza para seguir alcanzando a Chris, vi algo pasar bajo la primera farola. Un sobresalto me recorrió al confirmarse mis temores. Solté un grito y aceleré el paso, corriendo entre las luces. La imagen se quedó grabada. Apenas lo vislumbré, pero era blanco y enorme. Casi rozó la farola al pasar por debajo. Tenía un cuerpo largo y erguido, lleno de curvas, como si acabara de desplazarse, y eso fue todo lo que pude distinguir. Debía de tener cara y extremidades, pero no tuve tiempo de verlo. No volví a mirar. El camino dio paso a más luces y pronto pude ver el resplandor de las ventanas de algunas casas a ambos lados del camino. Reconocí dónde estábamos, cerca de mi casa, por milagro. Un poco más lejos y llegaríamos. ¡Mi casa!, grité, y Chris me escuchó, girando a la izquierda por una calle lateral y bajando a toda velocidad. Presa del pánico, llegué al cruce y miré calle abajo para ver a Chris saltando la valla hacia mi jardín. ¡Date prisa!, lo escuché gritar. Al llegar a la valla, apoyé las manos encima, saltando y destrozándome los codos. Me dolieron los tobillos al llegar al jardín y correr hacia la puerta de la cocina. Chris se apartó jadeando, mientras yo metía la llave de la cerradura y la giraba hacia un lado. Los dos corrimos hacia la cocina y cerramos la puerta de golpe. La cerré por dentro y subimos corriendo al baño, cerrando con llave. ¿Qué carajos fue eso?,
logré decir en un susurro de pánico, preguntándome si entraría. ¿Lo viste? No. Chris agachó bajo la ventana, dejando que las lágrimas rodaran. Mierda, era tan alto, no pude. No me digas, me interrumpió Chris. Le di vueltas una y otra vez mientras estábamos ahí sentados, mientras los minutos se convertían lentamente en horas. La cabeza me daba vueltas todo el tiempo y aún podía escuchar su voz, esa voz asquerosa. Tenía los codos y los antebrazos pegajosos de sangre y ambos mirábamos al suelo, con algún sollozo ocasional. El corazón nos latía con fuerza en el pecho y así pasamos la noche. La luz entraba a raudales por la ventana, pero no abrimos la puerta del baño hasta el mediodía. Bajamos sigilosamente. La puerta de la cocina seguía cerrada y no había nada en la casa. Miré por la ventana del salón. Otro día perfecto. No pasaba nadie, pero los aspersores estaban encendidos y volví a escuchar a los pájaros. Eso nos ayudó a calmarnos. Esa tienda puede quedarse ahí, dije finalmente. Sí. Chris estuvo de acuerdo. Nos quedamos en la sala con la tele apagada todo el día, sin saber qué hacer, y hablamos de si debíamos llamar a la policía o hacer algo. El día se nos pasó volando, mientras intentábamos ordenar nuestras ideas y pensar qué hacer a continuación. Pero todo lo que pasaba por mi mente era lo que acababa de ocurrir, no lo que debíamos estar haciendo. Para cuando oscureció, sobre las 9 p.m., sonó el teléfono. Eran los padres de Chris, preguntándome si lo había visto, ya que estaban preocupados. Acababan de volver de fuera de la ciudad. Les dije que estaba bien y les pregunté si podían venir a recogernos a los dos a mi casa porque algo había pasado. Querían saber por qué, pero les dije que se los diríamos cuando llegaran. Dijeron que llegarían pronto. Nos invadió el alivio al ver que los adultos estaban en camino para arreglarlo todo. Obviamente nos creerían, no mentíamos sobre estas cosas. Incluso si fueran escépticos, al menos creerían que había algún tipo de animal peligroso en el bosque, y eso sería suficiente para nosotros. Fui a la cocina a sacar jugo del refrigerador y me di cuenta de que no había bebido nada en todo el día. Se escuchaba cómo caía agua del fregadero, así que simplemente lo cerré y di un trago de jugo. Al dirigirme a la sala, el agua empezó a salir de nuevo. Encendí la luz y me di cuenta de que no salía del fregadero ni de ninguna parte de la habitación. Sonaba como si viniera de más lejos. Miré hacia el jardín y casi pude ver una silueta alta y borrosa, apoyada contra la cerca trasera, en la oscuridad. En realidad, el golpeteo sonaba más como un clic. La figura se alejó lentamente de la cerca y cruzó el césped hacia la casa. Por favor. Espero que esta historia les haya gustado. Si es así, sigan este podcast en Spotify y dejen su comentario de qué les pareció. Tampoco se olviden de seguirme en Instagram. Búsquenme como Dantempo Plus. Y sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.